A nosotros hoy nos resulta fácil aceptar que la circuncisión no es de carácter obligatorio para el cristiano. Sin embargo, si hubiéramos estado en el Concilio de Jerusalén, para muchos de nosotros nos hubiera sido difícil aceptar las conclusiones a las que allí se arribaron. La costumbre de la circuncisión era un mandato divino y había muchos versículos del Antiguo Testamento que la apoyaban. Por lo tanto, ¿por qué se habría de cambiar algo que tenía base bíblica? Pablo y Bernabé podían demostrar con la Biblia que la salvación es solo por gracia, pero no podían usar ningún versículo para sostener que la circuncisión debía dejar de ser requerida para los creyentes. Si tú hubieras estado allí, ¿para qué lado de la discusión hubieras tomado parte? Los líderes de la iglesia y el concilio tomaron la decisión de seguir lo que proponían Pablo y Bernabé, sin haber ningún tipo de antecedente bíblico para tomar esa decisión. Sin embargo, claramente ellos expresaron que tuvieron la convicción de que el Espíritu Santo les estaba mostrando que eso era lo correcto. ¿Cómo este concilio tuvo la seguridad de tomar una decisión que no tenía ningún versículo bíblico para basarla y sostener al mismo tiempo que el Espíritu era el que se los había dicho? Aquí nosotros vemos claramente cómo la Iglesia Apostólica abordaba las Escrituras. Tanto Jesús como los apóstoles no determinaron las prácticas cristianas por medio del método texto-prueba. ¿En qué consiste este método? En tomar un versículo de por aquí y otro por allá y juntarlos, y luego de ellos establecer una práctica universal, atemporal y dogmática. Los que abordaban las Escrituras de esa manera, facilista, eran los fariseos. Sin embargo, tanto Jesús como los apóstoles, cuando estudiaban y presentaban las Escrituras, extraían de ella los principios en los cuales estaba basada su narrativa. Seguir ese método muchas veces parecía contradecir a los versículos de la Biblia, pero no contradecía nunca su mensaje. Por el otro lado, los fariseos tomaban un montón de versículos de la Biblia y con ellos establecían una norma que pretendían darle carácter universal. De esta manera ellos podían decir que sus prácticas tenían base bíblica. Sin embargo, no se daban cuenta que esas prácticas contradecían a los principios en los que se sustentaba el mensaje de ella. El Espíritu Santo nunca contradice el mensaje de la Biblia, aunque muchas veces pareciera que contradice a sus versículos. El judaísmo en el cual nació Jesús se había corrompido. Y siempre que un sistema religioso se corrompe, comienza a hacer énfasis en el ritual y en la forma. Jesús vino para hacer una reforma en su pueblo y mostrarle al judaísmo que las formas siempre tienen que estar conectadas a la esencia verdadera. Si eso no sucede, es necesario hacer un cambio en la forma para conectar la práctica nuevamente con la esencia, que son los principios. Eso es lo que significa reforma. Es por eso que especialmente Pablo comenzó a enseñar que la verdadera circuncisión era la del corazón y no la de la carne. Que lo que identificaba a un verdadero judío no eran sus prácticas externas, sino la lealtad a Jesucristo y el amor al prójimo. Que la marca del verdadero cristianismo se ve en el fruto del Espíritu que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esto incomodaba mucho a un grupo de personas que luchaba por alcanzar seguridad espiritual por medio de actos externos. Eran personas que habían aprendido a identificarse espiritualmente por medio de las costumbres y las formas de su grupo religioso. Hacer un cambio en el sentido que estaba proponiendo Pablo ahora les resultaba una amenaza demasiado grande, que si la aceptaban, implicaba la humillación y la entrega total a Jesús. Muchos, aunque se habían hecho cristianos, no estuvieron dispuestos a aceptar esta dimensión espiritual y llegaron a ser los problemáticos judaizantes. La Biblia nos dice que los judaizantes, en vez de llevar consuelo y paz a los creyentes, los llenaban de culpa e inseguridad con respecto a la salvación. ¿No crees que sería bueno para nuestra iglesia que volviéramos al énfasis que presentaban Jesús y los apóstoles? ¿No crees que sería bueno que nuevamente nos identifiquemos como cristianos por el fruto del Espíritu y no meramente por ciertas costumbres externas que marcan una distinción de forma con los gentiles, pero que no necesariamente son señales de nuestra conversión? Creo que también en este contexto es necesario aclarar que el Concilio de Jerusalén no prohibió la circuncisión,
sino que la dejó a conciencia de cada uno. Sin embargo, hay algo que estaba claro para los apóstoles y que no era negociable: que todo cristiano verdadero debía aceptar la salvación gratuita en Jesús como resultado de reflejar el amor a Dios y al prójimo, como lo señalaban los principios de la ley de su reino. Todo lo demás sería un resultado que quedaría a conciencia del creyente. Predicar este énfasis fue una prueba para Pablo y produjo una crisis en el mismo seno del movimiento cristiano que había nacido lleno del Espíritu. Muchos discípulos que no estaban dispuestos a renunciar a sus ideas preconcebidas comenzaron a desconfiar del apóstol, y en el caso de otros llegaron hasta criticarlo y perseguirlo. Pablo sabía por experiencia propia que si quieres seguir a Cristo, hasta en el seno de la iglesia más poderosa que alguna vez existió, te encontrarás con oposición. Es por eso que la Biblia nos da a entender que la obra de reavivamiento y reforma nunca será llevada a cabo por cobardes. Dios no quiere simplemente que estudiemos la experiencia de la Iglesia Apostólica, sino también que estemos dispuestos a vivirla.